Buenas tardes, grupo de Física y Química de tercero de la ESO. Seguimos con los ejercicios de cinemática y dinámica y vamos por el ejercicio 7 que corresponde al bloque de aceleración. Bien, este es muy fácil, un tren, voy a hacerlo directamente aquí. Okay, ¿cómo puedo yo volver para atrás aquí? No me sale... Bueno, un tren se desplaza sobre un tramo rectilíneo de vía y aumenta su velocidad de 15 a 28 metros por segundo en 3,3 segundos. O sea, pide la aceleración. Acordaros que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, la variación de la velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. O sea, como va de 15 a 28 metros por segundo, el aumento de velocidad, la velocidad final será unos 28 metros por segundo, menos la inicial, que son unos 15 metros por segundo, y eso aumento de velocidad lo realiza en un tiempo de 3,3 segundos, ¿vale? Entonces esto queda 13 entre 3,3, todo ello, un momento, sí, 13 entre 3,3, todo ello, arriba tengo metro entre segundo y abajo segundos. Esto es 13 entre 3,3 me da 3,93, que redondea a 3,9 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Porque el segundo que está en el numerador, y aparece esto, es este segundo que está aquí en el numerador, dividiendo, va a pasar al denominador. Y por eso me queda en metros entre segundo al cuadrado, 3,9. Y ya está, ese es el ejercicio 7, ¿vale? Para el ejercicio 8, me dan una gráfica velocidad-tiempo, en el eje Y la velocidad y en el eje X el tiempo, ¿vale? Bien, y me piden la aceleración en los tramos A, B y C. En el tramo A veis que es una línea recta. Las gráficas velocidad-tiempo que dan lugar a una línea recta supone que la aceleración es uniforme, constante, ¿vale? Si la aceleración varía, si aumentara la aceleración, en vez de una línea recta tendríamos una línea curva, ¿vale? En este caso, como es una línea recta, la aceleración es uniforme. Bueno, voy a borrar todo esto. Para calcular la aceleración hacemos como siempre, o sea, para el tramo A, aceleración, variación de velocidad con respecto al tiempo, que es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo. Podéis poner una I de inicial o T sub 0 también, ¿vale? Entonces, si os fijáis, en ese tramo, la velocidad final simplemente tenéis que seguir en el punto final la trayectoria en línea recta hacia el valor de la velocidad. La final es 50 y la velocidad inicial estamos aquí, que es 25. Entonces, en este tramo será 50 menos 25, todo ello en metros entre segundo. Y abajo el tiempo final es lo mismo, seguir la trayectoria, en este caso en vertical hacia abajo, el tiempo final es 45 segundos, 45 menos el tiempo inicial, que es 0. 45 menos 0 y todo ello en segundos. Entonces tenéis que la aceleración en el tramo A es 50 menos 25 es 25 entre 45 metros por segundo al cuadrado, que esto es 0,55, me parece, metros por segundo cuadrado. Bien, eso sería el tramo A. El tramo B, que lo voy a hacer aquí mismo,
la aceleración, que es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, fijaros que la velocidad, el tramo B va desde este punto hasta este otro punto. Voy a hacerlo con otro color. El tramo B va desde este punto hasta este otro punto. La velocidad en el último punto del tramo B, yo desde aquí sigo la línea recta en horizontal y tengo una velocidad de 50. Y en este otro punto sigo la línea recta y tengo una velocidad de 50. Entonces la aceleración, que va a ser velocidad final menos inicial, va a ser 50 menos 50. Velocidad final 50 menos la inicial, que es 50, entre el tiempo final, que es 85 menos 45. Pero bueno, como 50 menos 50 es 0 y 0 entre algo es 0, esta aceleración te da 0 metros por segundo cuadrado. Vale, el tramo B, la aceleración es 0. ¿Qué significa que no haya aceleración? Que la velocidad es constante. El vehículo se mueve a una velocidad constante. No hay fuerzas o las fuerzas se anulan entre sí. En un coche que se mueve a velocidad constante, la fuerza la ejerce el motor hacia adelante, pero es el rozamiento del asfalto el que ejerce una fuerza contraria que frena al coche. Por eso cuando va a velocidad constante es porque ambas fuerzas se anulan entre sí. Bien, el tramo C, en este tramo, para calcular su aceleración, lo mismo. Aceleración en el tramo C, que es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, sería velocidad final. Punto final del tramo C es aquí, su velocidad final es 0. 0 menos la velocidad inicial. Punto inicial del tramo C es aquí, su velocidad inicial es 50. Entre el tiempo final, que son 110 segundos, menos el tiempo inicial, seguís en línea recta hacia abajo, que son 85 segundos. Entonces aquí queda menos 50 entre 85, 95, 25. Esto es menos 2 unidades metros entre segundo al cuadrado. Ello quiere decir que durante todo ese trayecto, el tramo C, que dura desde los 85 segundos hasta los 110 segundos, la aceleración se mantiene constante con un valor de 2 metros por segundo al cuadrado. El signo menos significa que va en sentido opuesto al que había inicialmente. Es decir, en el tramo A y en el tramo B la aceleración es positiva. Pues si es positiva es que va, por ejemplo, hacia la derecha. Si en el tramo C la aceleración es negativa, es que en el tramo C el vehículo va hacia la izquierda, en sentido opuesto. El signo de la aceleración, al igual que el signo de la velocidad, el más o el menos, indica el sentido. ¿Vale? El sentido de la velocidad. Todo ello tiene que describirse a partir de un sistema de referencia. Tendríamos que dibujar un sistema de referencia, el eje X, y el cuerpo sale de este punto, ¿vale? Se desplaza, por ejemplo, hacia la derecha, tramo A, tramo B, pero llega un momento en que el tramo C, que va hacia atrás, vuelve hacia atrás, ¿vale? El tramo C sería cuando se mueve hacia la izquierda, por eso tiene el signo negativo, ¿vale? En algún momento el vehículo se encuentra parado se encuentra parado cuando la velocidad es 0. ¿Y cuando la velocidad es 0? Pues voy a borrar todo esto para que lo veamos. Cuando la velocidad es 0. La velocidad es 0 aquí. Es el único momento. Entonces, si el vehículo se encuentra parado a los 110 segundos. ¿Vale? Muy bien, pues esto está listo. Vamos al siguiente ejercicio, que ya entramos en fuerzas. En tercero de la ESO tenéis que saber sumar y restar fuerzas que no se encuentran en el mismo eje. ¿Vale? Es lo que cambia con respecto al segundo de la ESO. Segundo de la ESO, sumabais y restabais fuerzas que se encontraban en el mismo eje. Por ejemplo, el ejercicio 3, que voy a empezar haciendo ese ejercicio. El 3. Pues eso son fuerzas que se encuentran en el mismo eje. Entonces, ejercicio 3 dice,
Un chico y una chica tiran de una cuerda con fuerzas de 28 y 46 newton. Me falta la palabra respectivamente. Entonces, bueno, voy a hacer un sistema de referencia que va a ser el eje X positivo hacia la derecha, por ejemplo, porque lo quiero yo poner. Y voy a poner el origen aquí. Vale. Y entonces, como no me dicen nada, solo me dicen que tiran de una cuerda con fuerzas que tienen la misma dirección y sentido contrario. Pues voy a dibujar la fuerza de 28 newtons, por ejemplo, hacia la derecha. Esa es la fuerza del chico. Entonces voy a llamar F sub O de 28 newton. Y la chica ejerce una fuerza de 46 newton hacia la izquierda. Fuerza de la chica de 46 newton. Cuando tenemos dos fuerzas que se encuentran en el mismo eje, se pueden sumar o restar. Para este sistema de referencia, la fuerza resultante es la fuerza que ejerce el chico menos la fuerza que ejerce la chica. La fuerza que ejerce la chica tiene el signo menos porque va en sentido opuesto, va hacia la izquierda. ¿En sentido opuesto a qué? Al sistema de referencia que nosotros hemos escogido. Nosotros escogimos un sistema de referencia, el eje X positivo hacia la derecha. Y la chica está empujando hacia la izquierda. Por eso tienen signo menos. ¿Vale? Entonces aquí hacemos y ponemos 28 newton menos 46 newton. 28 y 38 son 18. Menos 18 newton. Con respecto a nuestro sistema de referencia. Es decir, la resultante de estas dos fuerzas sería como aplicar una fuerza más pequeñita de 18 newtons hacia la izquierda. Una fuerza... Vaya, hombre. Sería como aplicar una fuerza hacia la izquierda. La fuerza resultante de 18 newton. La resultante de sumar estas dos fuerzas. ¿Vale? Bien. Ahora voy a hacer los ejercicios 1 y 2, que ya son con ángulos, ¿vale? Que las fuerzas no están en el mismo eje. El primero, dos fuerzas concurrentes, quiere decir que parten del mismo punto, de 5 y 7 newton forman un ángulo de 90 grados. Dibuja y calcula la fuerza resultante. Bien. Entonces, yo lo primero hago un sistema de referencia, voy a poner un gris. Sistema de referencia, X positivo hacia la derecha y positivo hacia arriba. Por ejemplo, valdría otro. Si alguien quiere poner el X positivo hacia la izquierda, vale, porque vais a estudiar el movimiento con respecto a vuestro sistema de referencia. Bien. Lo más lógico o lo más sencillo es poner el sistema de referencia, el eje positivo en la dirección del movimiento. Es decir, si os dicen que un cuerpo móvil se desplaza hacia la derecha, pues ponéis el eje X positivo hacia la derecha. Pero si ese cuerpo móvil se desplaza hacia aquí, pues yo cambiaría y pondría el X aquí. ¿Vale? Es como cuando un cuerpo en caída libre, que cae de una cierta altura, pues yo, si ese cuerpo cae de esa cierta altura, el Y positivo lo pondría aquí, hacia abajo, en el sentido del movimiento. ¿Vale? Pero bueno, da igual una cosa que otra, porque siempre os referís al sistema de referencia que habéis elegido. Entonces, en este caso, me dice, son dos fuerzas concurrentes de 5 y 7 newton. Bueno, pues voy a poner la de 5 newtons, por ejemplo, aquí. Voy a llamar F1 de 5 newton. No me dan más datos, por lo tanto, la puedo colocar donde yo quiera. Y la de 7 newton, si la de 5 newtons me llevo dos cuadraditos, la de 7 me tiene que llevar un poco más, pero voy a dibujar la de otro... No. Aquí, por ejemplo. Esta sería F2 de 7 newton. ¿Vale? Este es el vector fuerza. Vector porque indico la dirección y sentido aparte del valor. El valor de la fuerza F1 es 5 newton. Su dirección y sentido es hacia la derecha, la dirección del eje X, y el sentido
hacia la derecha, el positivo del eje X. Para la fuerza F sub 2, su valor son 7 newton, su dirección es la del eje Y y el sentido es el sentido positivo del eje Y, hacia arriba, ¿vale? Entonces me piden calcular la fuerza resultante. Bueno, ya las dibujé formando un ángulo de 90 grados, que fue lo que me dice el ejercicio, ¿vale? Que están formando un ángulo de 90 grados. Bien, la fuerza resultante tenemos que dibujar las paralelas. Por ejemplo, la fuerza F sub 1, la paralela aquí arriba sería esta. Y de la fuerza F sub 2, aquí si queréis podéis incluso dibujar la flecha. De la fuerza F sub 2, su paralela es esta. El punto donde se cruzan es el punto de fin de la fuerza resultante que parte del origen. Y aquí está la fuerza resultante, su dirección y sentido. ¿Vale? Ahora, el valor de la fuerza, ¿cuánto vale la fuerza resultante? Para ello tenemos que coger, por ejemplo, este triángulo. Entonces yo voy a coger y analizarlo por separado, ese triángulo. Bueno, voy a intentar dibujarlo lo mejor posible. Voy a analizarlo aquí. Cojo ese triángulo. La diagonal es la fuerza resultante. La de abajo está claro que es F sub 1. Y ese lado de la derecha este lado de la derecha es el mismo que este, porque son paralelas. Esa es F sub 2, que son 7 newton. F sub 2. Entre fuerzas que se formen un ángulo de 90 grados, podemos aplicar Pitágoras. Pitágoras dice que, en este caso, la hipotenusa al cuadrado, fuerza resultante al cuadrado, es igual a la suma de los lados al cuadrado. O sea, F sub 1 al cuadrado más F sub 2 al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza resultante al cuadrado es F sub 1, que eran 5 newton al cuadrado más 7 newton al cuadrado. Y de aquí sacamos que la fuerza resultante, para quitarnos el cuadrado, lo llevo al otro lado de la igualdad en forma de raíz. ¿Vale? Entonces la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y al final va a dar en newton. Entonces, 5 al cuadrado más 7 al cuadrado, raíz de 74, vale, que es 8,6. Vale, la fuerza resultante es 8,6 newton. Bien. Ya está, tenemos el valor de la fuerza resultante y tenemos su dirección y sentido, que la dirección y sentido de momento es la que viene indicada en el dibujo. En cursos superiores podréis indicarlo con papel y boli, o sea, podréis escribirlo aquí, pero bueno, la fuerza resultante, su dirección y sentido, ya os lo adelanto. Fuerza resultante, espera, voy a poner aquí. La fuerza resultante en papel sería, no sé si 5i más 7j, y todo ello en newton. Pero bueno, esto ya es para cuarto de la ESO, primero de bachillerato, ¿vale? Fijaros, el 5 de la fuerza F1, el I este es porque está en el eje X, y el J este es de la fuerza F2 que está en el eje Y. Positivos porque están en el sentido positivo, pero eso no hace falta saberlo. Por lo tanto, esto nada, lo dejamos así. 8,6 newton. Bien. El ejercicio 2. Dibuja la resultante de los sistemas de fuerzas y calcula sus módulos. El segundo es muy parecido al que hice, porque hay un ángulo de 90 grados entre F1 y F2, por lo tanto no lo voy a repetir. Voy a hacer el primero, ese que tiene varias fuerzas, ¿vale? Entonces, en el primero tengo una fuerza
resultante. Vale, tengo una fuerza hacia abajo de, mira que se me va, F sub 3 de 10 newton. Tengo una fuerza F sub 2 hacia la derecha de 10 newton. Y luego tengo una fuerza F sub 1 de 5 newton. Yo primero voy a hacer el resultante de las fuerzas F sub 2 y F sub 3, por ejemplo. Vale, podría haber... Bueno, no. Claro, es mucho más fácil hago la de F sub 1 y F sub 2. Como las fuerzas que están en el mismo eje se pueden sumar y restar, voy a hacer la resultante de estas dos. Entonces, la fuerza resultante de F sub 1 y F sub 2 sería F sub 2 menos F sub 1, que sería... La fuerza resultante de F sub 1 y F sub 2 es de 5 newtons hacia la derecha. Y luego mantengo la F sub 3 de 10 newton. Vale, ¿me seguisteis? Yo tengo estas dos fuerzas aquí. F sub 2 10 newton a la derecha y F sub 1 5 newton a la izquierda. Entonces la fuerza resultante, si yo cojo el sistema de referencia del X positivo hacia la derecha, sería F sub 2 menos F sub 1. Es decir, 10 newton menos 5 newton. Me quedaría 5 newton hacia la derecha, ¿vale? Porque para que F sub 2 sea positivo es porque el sistema de referencia que yo cogí para estudiar las fuerzas en este punto era el X positivo hacia la derecha, ¿vale? Entonces me quedan 5 newtons hacia la derecha, que sería esa resultante que dibujé yo ahí a la derecha. Entonces, para hallar la resultante de estas dos fuerzas ahora, bueno, la dirección y sentido, como son dos fuerzas perpendiculares, tengo que hacer las paralelas, paralela de F resultante y la paralela de F sub 3, y en el punto donde se cruzan, aquí tengo FR', lo voy a llamar, fuerza resultante prima. Acordaros, cojo un triángulo, por ejemplo, este. No, espera. Este. La diagonal es FR'. La vertical es F sub 3 y esta es F sub R. Entonces lo mismo, la hipotenusa es F sub R'. Por lo tanto, F sub R' cuadrado es F sub R al cuadrado más F sub 3. FR' es la raíz cuadrada de, FR al cuadrado más F sub 3 al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de la fuerza primera resultante, que eran 5 newtons. 5 newton al cuadrado más F sub 3, que es 10 newton al cuadrado. O sea, eso es 100 más 5, 125, raíz de 125. Raíz de 125 newton al cuadrado, que si lo saco fuera queda como newton, ¿vale? La raíz cuadrada de un número al cuadrado, o sea, la raíz de 2 al cuadrado es 2. Pues la unidad newton está al cuadrado dentro de la raíz, sale fuera como newton. Si queréis un número que tanto os gusta, raíz de 125 sale 11,18, puedo poner 11,2. O sea que FR' es 11,2 newton. Ese es el valor de la fuerza R', y su dirección y sentido es la que indico en el dibujo de esta manera, ¿vale? Ahí está, F sub R', dirección y sentido. Bien, lo dejamos hasta aquí. Gracias, un saludo.